Hola nuevamente, les saluda la profesora Neide Rivera y les presento la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 4. Definimos el problema. Esta actividad es para los estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria. Vamos a trabajar la fase número 2 de la metodología del Design Thinking, la fase definir. El propósito para esta actividad: vamos a definir el problema o la necesidad real para generar ideas de solución. Recordemos la anterior actividad. Formulamos el desafío orientado a promover las riquezas naturales en productos innovadores con valor agregado como potencialidad de nuestra localidad y recogimos información para nuestro proyecto. Como trabajamos ya la fase empatizar, ahora pasaremos a trabajar. Estamos en la fase definir. ¿Qué vamos a realizar aquí? Organizar y sintetizar la información que hemos recogido en la fase empatizar, la cual nos permite identificar oportunidades desde las que podemos ofrecer soluciones relevantes para las necesidades y problemas de nuestros usuarios o usuarias. Vamos a ir identificando problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. Para ello, aplicaremos la técnica de saturar y agrupar. ¿En qué consiste esta técnica? Vamos a organizar toda la información recabada de la observación que realizamos en la fase empatizar. Luego, esto nos permitirá traducir aquellos pensamientos y experiencias en objetos visuales y tangibles que nos ayudarán a identificar los insights. Una vez que hemos recopilado y contrastado toda la información que obtuvimos de la observación, vamos a procesar y sintetizar la información para definir el problema. ¿En qué consiste el saturar? Nos permite pasar toda la información recogida a notas adhesivas, o podría ser cartulinas de colores o lo que tengas en casa, pero que nos identifique por colores. Cada uno debe contener una frase correspondiente a algún rubro de la observación. Ahora, ¿en qué consiste el agrupar? Es importante crear grupos e ir distribuyendo las notas adhesivas o las cartulinas de colores u hojas de colores que van a utilizar según los temas observados, para ir ordenando las ideas y buscar conexiones más profundas de las y los usuarios con el tema. Esto nos permitirá alcanzar los insights o revelaciones más inesperadas. Pero ¿cuál es el objetivo final de esta técnica? Sintetizar la información en temas interesantes y desarrollar los insights que sean útiles para poder crear soluciones de diseño. Cuando nos referimos a los insights, estamos hablando de las revelaciones de nuestros usuarios o usuarias. Aplicamos la técnica de saturar y agrupar, teniendo en cuenta en la actividad anterior el ejemplo que les he presentado. El señor Marcos Cifuentes, un comerciante de souvenirs en Tingo María. Me detuve a observar y en esta técnica de saturar y agrupar, en el apartado de saturar vamos a poner todo lo que hemos ido observando. No importa que esté en desorden, pero con hojitas de colores o post-its o cartulinas, lo que ustedes tengan en casa, debe ser así por colores para luego ir agrupando. De acuerdo a la observación que he realizado, estoy considerando los siguientes. Falta de apoyo por parte de los gobiernos regionales y municipales para incentivar a nuestros niños y niñas y adolescentes a preservar y explotar nuestras riquezas. Exportan diversos recursos como piedras preciosas y variadas. En la mayoría de moradores existen carencias de creatividad para explotar las riquezas de nuestro medio. Falta de valor por las riquezas de nuestra zona. Recogen las piedras de las orillas del río las empresas que se dedican a la joyería y a la jardinería. Existe contaminación en las orillas de los ríos por parte de los moradores aledaños a la zona. Funden las piedras en el extranjero y los regresan en diversas joyas a nuestro país a precios altos. Cuando aplicamos esta técnica del saturar, puede estar en desorden. Ya en el agrupar vamos a ir, su propio nombre lo dice, vamos a ir seleccionando
por subtemas. Y es entonces donde vamos descubriendo los insights o revelaciones. Una vez que ya he considerado todos estos posits de lo que les acabo de mencionar, ahora paso a agrupar. Por ejemplo, yo estoy considerando estos subtemas, por ejemplo, riquezas, recursos, explotación por terceros, por terceras personas, y la falta de concientización en mi localidad. Por ejemplo, en las riquezas, el saturar estoy pasando solamente, cada colorcito le está identificando. En la mayoría de moradores existen carencias de creatividad para explotar las riquezas de nuestro medio. Ahora, otro también estoy considerando la falta de valor por las riquezas de nuestra zona. En el aspecto de recursos, exportan diversos recursos como piedras preciosas y variadas de las orillas del río. Explotación por terceras personas. Recogen las piedras de las orillas del río las empresas que se dedican a la joyería y a la jardinería. Otro también estoy considerando, funden las piedras en el extranjero y los regresan en diversas joyas a nuestro país a precios altos. Ahora, en el rubro de la concientización, estoy considerando falta de apoyo por parte de los gobiernos regionales y municipales para incentivar a nuestros niños y niñas y adolescentes a preservar y explotar nuestras riquezas. También existe contaminación en las orillas de los ríos por parte de los moradores aledaños a la zona. Como verán, en esta técnica primero hemos saturado, luego estamos agrupando. ¿Cuál es el fin de todo ello? De descubrir los insights. Una vez que ya hemos sintetizado la información de nuestros usuarios o usuarios, en este caso lo que hemos ido observando, pasamos a redactar el punto de vista o el POV. Aquí vamos a identificar aquellos problemas que existen para promover las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado como potencialidad de nuestra comunidad. Para ello tenemos aquí un cuadro donde se muestra la estructura para redactar el punto de vista. ¿Qué consideramos primero? El usuario más la necesidad y más el insight o revelación. Considerando el ejemplo con lo que estamos siguiendo, el usuario sería Marcos Cifuentes. ¿Necesita qué? ¿Cuál es la necesidad? Siempre debe empezar por un verbo. Explotar los recursos que poseemos. ¿Por qué quiere explotar? Porque necesita viralizar productos atractivos de artesanía con nuestras riquezas de la ciudad de Tingo María. Ahora, si redactamos todo en una pregunta, ¿cómo sería? Debemos tener en cuenta siempre estas palabras de inicio. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que Marcos Cifuentes explote los recursos de nuestra zona para viralizar productos atractivos de artesanía con nuestras riquezas de la ciudad de Tingo María? Si observan, todo esto, ¿de dónde salió? De este cuadro. Entonces lo juntamos todo y redactamos esta gran pregunta. Ahora, ¿cuál es la tuya? Finalmente vamos a evaluar nuestros avances. Es fundamental conocer nuestros avances teniendo en cuenta el criterio de evaluación que se ha planteado. Recuerden que este criterio tiene que ver con el propósito que queremos lograr en esta actividad y también con las evidencias que ustedes van a presentar. También les recuerdo nuestra única competencia del área, gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Entonces marcamos en el logré y si de repente tienes alguna duda, estoy en proceso de lograrlo y no dudes de hacer tus preguntas para que se logre con este propósito. Bien, hemos culminado la actividad. Recuerda, con la pregunta que formulamos, definimos el problema que nos permitirá generar la mayor cantidad de ideas de alternativas de solución. Muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en la actividad número 3. Gracias.